¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Hoy quiero compartir una vez más con ustedes este diario de oración, sabiendo siempre de que Dios está obrando a favor nuestro, a favor de su iglesia, a favor de sus hijos, a favor de sus escogidos. Amén. Así que hoy quiero compartirles a través de esta diapositiva, explicarle un poquito más lo que es esta palabra que Dios tiene para hoy jueves. Hoy jueves 10 de marzo del 2022. El tema de esta mañana habla de los tres niveles de preparación de la vida de Moisés. Los tres niveles de preparación de la vida de Moisés. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 34, versículo 1 al 12. Pero solamente en esta mañana vamos a leer el versículo 9 del capítulo 34 del libro de Deuteronomio, uno de los libros que escribió Moisés. Dice la palabra de Dios en esta mañana: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, vemos aquí cómo Moisés da un mandato, da una orden, da la guía a Josué para que él siguiera con este plan que Dios tenía sobre la vida de Israel, sobre todo el pueblo de Israel. ¿Amén? Entonces, en nuestra introducción esta mañana, eh, habla de que las enfermedades mentales están siendo problemáticas a nivel mundial. Vemos que el mundo está sufriendo, hermano, con temor, angustia, con depresión, con mucha soledad, tristeza. Se están manifestando estos problemas mentales que la Biblia nos habla muy claramente con respecto a eso. Hay un término médico que se dice, son siglas, ¿no? En inglés, pero dice la TOC, TOC. Son trastornos obsesivos compulsivos que se generan por estas enfermedades mentales originadas del problema espiritual del ser humano. Siendo problemáticos o problemáticas a nivel mundial, el mundo está sufriendo con esto. No solamente la gente de Sudamérica, Latinoamérica, de bajos recursos, o como nos llaman comúnmente a los países tercermundistas. Creo que está mal dicho eso, pero bueno, esa es la forma de pensar de mucha gente. También Europa, la élite, la gente de mucha influencia, los políticos, la gente de muchos estudios también tienen este tipo de problemas mentales. Y la iglesia no ha sabido solucionar esto. Este problema no ha emergido de repente, sino es un problema que ha durado mucho tiempo por la oscuridad. De Génesis 3, 6 y 11. Acá es el origen del sufrimiento del ser humano. Problemas espirituales, problemas mentales, problemas físicos. Acá se genera los seis estados no creyentes, pero dentro de los seis estados no creyentes se origina el problema fundamental de Génesis 3, donde el hombre muere espiritualmente delante de Dios. Y se origina ahí el egocentrismo del ser humano. Génesis 6 habla del falso, o del materialismo, mejor dicho. Y el 11, Génesis 11 habla del falso éxito. Esta es la base de sufrimiento para el ser humano si es que no se encuentra con Cristo y con el Evangelio. Acá se originan todos estos problemas mentales, de destrucción, de caos a nivel mundial. En cambio, Moisés conocía la razón y la respuesta de los desastres y experimentó la respuesta del éxodo. Dios mostró a Moisés todo este problema, por eso él pudo escribir los 5 libros del Pentateuco. Ahí donde Dios realmente pudo mostrar la respuesta absoluta para el mundo a través de este hombre, Moisés. Después, ¿qué niveles hubo en su vida? Vamos a ver en esta mañana 3 puntos o 3 niveles importantes que tuvo que vivir o experimentar Moisés. ¿Amén? Punto número 1, habla de preparación o preparó lo básico de los estudios, perdón, y también se preparó espiritualmente. Vemos aquí que en este punto número 1 están los dos primeros puntos. Primero, preparó lo básico de los estudios y segundo, se preparó espiritualmente. Dos puntos importantes dentro de este punto.
Entonces Moisés vivió en el palacio durante 40 años, experimentó la cultura del mundo y fue educado por la élite. Estos estudios, sin embargo, solamente fueron una base y no fueron la respuesta. Es evidente que vemos que Moisés, cuando fue llevado, adoptado por la hija del faraón, fue educado en esta cultura. Él experimentó esta cultura, fue lleno con conocimiento de esta cultura, porque él fue educado por la élite, por la familia del faraón, tuvo un estudio distinto a la gente de Israel que no tuvo este tipo de conocimiento. Solamente Moisés tuvo este entrenamiento de parte de Dios porque lo lleva a través del evento que estuvo pasando cuando él nace. Estaban matando todos los niños, el faraón. Entonces Dios preserva la vida de Moisés y lo lleva al palacio del rey ahí en Egipto para prepararlo, entrenarlo durante 40 años. Pero sin embargo estos estudios no fueron suficientes para que él conozca la solución o el problema que el mundo está aquejando y la respuesta. Por eso es importante descubrir yo, quien Dios ha creado, mis cosas y mi campo. Es importante esto en esta mañana. Descubrir dentro del mensaje fundamental de las escrituras, el mensaje, el problema fundamental, encontrar yo, quien Dios ha creado realmente desde el Génesis. Antes de la caída del hombre hay un yo creado por Dios, donde voy a poder experimentar y conocer mis cosas y mi campo. Después, Moisés fue a Madián y se preparó espiritualmente. 40 años en el desierto, 40 años preparándose de una forma espiritual delante de Dios. Aunque no tenía respuestas, no había respuestas todavía, pero él se preparó espiritualmente. Basado en el evangelio que había escuchado de su madre cuando era niño, Moisés escribió el libro de Génesis y descubrió el pacto de su familia y de sí mismo. ¿Dónde? En el desierto. 40 años más de preparación. 40 años más en Madián, siendo preparado por Dios mismo y se preparó de una forma espiritual. Entonces, él había recibido entrenamiento también de su madre muy pequeño cuando ella le transmitía el pacto. Recuerden que la que cuidaba a Moisés de pequeño era la mamá, que fue contratada o llevada por la hija del faraón para que sea la nana. Entonces la mamá le transmitía el pacto mientras él estaba viviendo en la casa del faraón, en el palacio del faraón. ¿Amén? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esto Moisés? ¿Cómo experimentó esto? Cuando él escribe el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, pero el autor fue Moisés guiado por Dios, donde él pudo ver realmente la respuesta en el campo, pudo ver la respuesta para el mundo y pudo ver cuál era la raíz del sufrimiento del ser humano. ¿Amén? Punto número 2. Descubrió la misión durante 40 años en el desierto. Punto número 2. Descubrió la misión durante 40 años en el desierto. Dios permitió que Moisés experimentara los 10 milagros y la bendición del desierto mientras iba por el desierto. Para el mundo, para el faraón, eran 10 plagas que trajo destrucción y caos a Egipto. Pero para Dios eran 10 milagros. Para Moisés, para el pueblo de Israel, porque ellos no sufrieron. No sufrieron mientras el mundo, mientras Egipto era destruido por estas 10 plagas. Lo mismo pasa en esta época de pandemia, de virus. El mundo ha sido destruido, pero para los hijos de Dios ha sido una bendición. Fue un milagro de Dios, que Dios permitió esta pandemia para que nosotros realmente experimentáramos más a Dios. Aparentemente se cerraron las iglesias, pero se abrieron muchas iglesias, muchos campos en los hogares. Y desde ahí se da de una forma virtual los cultos. Entonces, Dios siempre gana. Amén. Entonces, a través de estos 10 milagros, Moisés experimentó la bendición en el desierto mientras iba por el desierto. Entonces, a través del encuentro de Josué y Caleb, estos dos remanentes, Dios le hizo aferrarse al pacto sobre las siguientes generaciones. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que ver el itinerario de Moisés y confirmar la vida y editar cómo podemos disfrutar
de la respuesta de las tres fiestas, ¿no? La fiesta de la Pascua, la cosecha y el Pentecostés. Estas tres fiestas representan a Cristo. Estas tres fiestas representan que en el desierto Dios les permitió disfrutar de estas tres fiestas para que ellos grabaran absolutamente solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, cada de estas fiestas tenía un significado, un contexto de sanidad para el pueblo de Israel. También la importancia del tabernáculo y también el arca del pacto. Todo esto encerraba a Cristo. Todo esto encerraba el misterio de absolutamente de que Cristo era la respuesta para nuestra vida y para este mundo. Amén. Entonces debemos recordar que somos personas de respuestas sin precedentes, que nunca se van a repetir, nunca se repetirán. Y debemos comenzar a editar y planificar orando por bendiciones que Dios nos dará para que cada uno de nosotros, nuestras iglesias, nuestros estudios y trabajos, realmente podamos realmente editar nuestra vida, planificar nuestra vida dentro de lo que Dios ya ha establecido en su palabra. ¿Amén? Así que recordemos esto, que somos personas que tienen respuestas sin precedentes dentro del contexto de la Biblia, dentro del contexto de la bendición de Dios, dentro del contexto del Evangelio y del itinerario que Dios ha preparado para sus hijos y para sus escogidos. Así que en esta mañana quiero compartirles esto, que podamos entender que estos tres niveles de preparación lo experimentó Moisés en su vida cuando estuvo en el palacio, en el desierto de Madián, y pudo realmente experimentar de que Dios estaba con él, porque él se aferró de una forma correcta. Y pudo escribir el Génesis, porque él pudo ver realmente cuál era el problema fundamental de la humanidad y cuál era la solución. Amén. Entonces la conclusión es la conclusión de estos tres niveles de preparación en la vida de Moisés. Primero, preparó lo básico de los estudios. Estuvo 40 años preparado en el palacio con la élite. Segundo, se preparó espiritualmente en Madián. Ahí pudo realmente experimentar y escribir el Génesis y pudo realmente ver las respuestas de Dios en sus vidas. Y tercero, descubrió la misión durante 40 años en el desierto. Estos fueron los tres niveles de preparación de la vida de Moisés, que en esta mañana, a través de este diario de oración, podemos entender que tenemos que prepararnos nuestros estudios, tenemos que prepararnos espiritualmente y tenemos que descubrir la misión dentro de las circunstancias, de los eventos que estamos viviendo. ¿Amén? Así que hoy, realmente, está muy bonito este día de oración, muy edificante, y que sirva realmente para poder seguir creciendo en el conocimiento que Dios tiene para nuestras vidas, como líderes espirituales, como esos remanentes que tenemos la conclusión solamente en que Jesús es el Cristo. ¿Y cuál es la oración esta mañana? Es: Dios, gracias por darnos la gracia, por la que nos llamaste como las personas sin precedentes que nunca se repetirán. Guíanos para que podamos experimentar cada día en todos los campos los 10 milagros y la bendición del desierto. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Que a través de estos tres niveles en la vida de Moisés, también podamos experimentarlo en nuestras vidas, Señor. Que hoy podamos recibir esa fuerza espiritual para orar, para leer tu palabra, para estudiar y para prepararnos, Señor, para ser esos remanentes, esos líderes, esos evangelistas, pastores y maestros que van a dar la solución al campo, Padre. Y que hemos tenido, Señor, el tiempo de preparación, de restauración en nuestras vidas personales, Padre. Oramos en esta mañana sabiendo de que tú estás orando a favor nuestro. Guíanos con tu Santo Espíritu hacia la evangelización del mundo. Oramos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Entonces, nos vemos mañana viernes, con nuestro diario de oración. Bendiciones.